Hola, mi nombre es Julieta Fiotti, soy la docente a cargo de la materia Psicología, Cátedra B, y en este video vamos a estar hablando acerca de la psicología experimental que desarrolló Wilhelm Wundt. Para poder adentrarnos en la propuesta de Wundt, interesa primero situar las dos grandes definiciones de psicología que existían en la época. Una de ellas contempla la psicología como ciencia del alma, con un corte metafísico, en donde se pensaba que los procesos psíquicos eran fenómenos de los cuales se podía concluir la existencia de una sustancia metafísica que es el alma. Para Wundt, esta definición va a corresponder a un estado anterior de la psicología en donde todavía no se había desarrollado como una disciplina empírica con sus métodos propios. Y para Wundt también se va a requerir de una psicología que sea independiente de toda metafísica. La segunda definición que existía en esa época interpretaba la psicología como una ciencia de la experiencia o el sentido interno. Esto quiere decir que básicamente la psicología tenía que ocuparse de aquello que pasaba dentro de la mente del sujeto, como si esto fuera de un orden especial o distinto de la experiencia externa. Wundt va a advertirnos que este tipo de pensamiento nos puede llevar a caer en la idea errónea de que la psicología únicamente se ocupa de lo interno, como si esto fuera algo distinto de los objetos de la experiencia externa, por lo cual el autor no va a estar de acuerdo con ninguna de estas dos definiciones. ¿Qué entiende entonces Wundt cuando habla de experiencia? Bueno, él va a decir que la experiencia externa está ligada con las funciones perceptivas o cognoscentes del sujeto, mientras que la experiencia interna va a implicar las representaciones del mundo exterior. Para Wundt, experiencia externa y experiencia interna no explican dos cosas diferentes, no se refieren a dos cosas distintas, sino que son dos puntos de vista, pero de lo mismo. Vayamos entonces a ver qué es lo que estudia la ciencia natural y la ciencia psicológica de esta experiencia que Wundt plantea. Él va a decirnos que la ciencia natural va a tomar al objeto de la experiencia, esto es, estrictamente el contenido de la experiencia, y va a ser una abstracción del factor subjetivo. Esto quiere decir básicamente que no tiene en cuenta al sujeto, lo va a recortar. Y en cuanto a que media un recorte en la experiencia, Wundt va a decir que es una experiencia mediata la que estudia la ciencia natural. Mientras que la psicología va a tomar en su estudio tanto al objeto, es decir, al contenido de la experiencia, como al sujeto de la experiencia. Por eso se habla de que toma a la experiencia en su totalidad. No hace ningún recorte y por ello Wundt explica que la psicología estudia la experiencia inmediata. Vayamos a pensar ahora cuál es el objeto de estudio que el autor va a proponer para la psicología experimental. Wundt va a decir que la psicología experimental se va a ocupar de estudiar la conciencia o justamente experiencia inmediata. Él lo va a hacer con un enfoque muy particular, que es el enfoque del elementalismo-asociacionismo. Y esto quiere decir que el autor va a descomponer su objeto de estudio en las partes más simples y va a ir estudiando cada una de estas partes por separado para llegar a comprender la totalidad. ¿Cuáles son las partes mínimas de la conciencia? Bueno, es lo que Wundt va a llamar elementos psíquicos. Entonces, Wundt va a ir estudiando cada uno de esos elementos para poder comprender y abordar la conciencia en su totalidad. Dentro de lo que son los elementos psíquicos, Wundt va a trabajar con dos tipos principales, que son los elementos sensitivos y los elementos sentimentales. Los elementos sensitivos son aquellos que se ligan al contenido objetivo, mientras que los elementos sentimentales están vinculados con el contenido subjetivo. ¿Qué ejemplos podríamos pensar? Bueno, cuando hablamos de los elementos sensitivos hablamos de sensaciones, entonces podemos pensar en la sensación de frío o calor, y cuando hablamos de los elementos sentimentales hablamos de los sentimientos, ¿no? Podríamos pensar los sentimientos que asociamos a un determinado sonido, a una luz o a la vista de un objeto que pueda resultarnos agradable o no.
Estos elementos, sensaciones y sentimientos, tienen propiedades en común, que son la cualidad y la intensidad. Cuando hablamos de la cualidad, estamos diciendo que todos los elementos, es decir, sensaciones y sentimientos, tienen una cierta propiedad cualitativa que los va a diferenciar, los va a distinguir de todas las demás sensaciones o sentimientos. En las sensaciones podemos pensar como ejemplo caliente y frío, o el autor habla también de los colores, ¿no? Rojo y verde. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que hay ciertas características que hacen que algo sea frío y no caliente, o que sea rojo o sea verde. Mientras que en los sentimientos va a pasar lo mismo, ¿sí? Hay ciertas características que me permiten diferenciar entre estar serio o enojado, o alegre o triste. Ahora bien, estas características distintivas de cada sensación y de cada sentimiento, Gunt va a decir, se van a presentar con cierta intensidad. La intensidad la podemos entender como el grado de fuerza con la que esa cualidad se presenta, ¿no? Se refiere entonces al valor de magnitud perteneciente a un elemento especial o a una sensación o un sentimiento en un caso concreto. Entonces podemos pensar que se va a dar como algo fuerte, muy fuerte, débil, etc. Más allá de tener estos dos puntos en común, intensidad y cualidad, sensaciones y sentimientos van a presentar tres grandes diferencias. La primera diferencia es que en las sensaciones, si la intensidad varía, la cualidad permanece igual, es decir, no varía. Algo puede estar frío y estará más o menos frío, pero no cambia la propiedad cualitativa de base. Lo mismo con el color. Si pensamos en el color rojo, podemos pensar en un rojo más intenso o más apagado, pero no va a cambiar el color en sí mismo. En cambio, en los sentimientos, si la intensidad varía, la cualidad también va a variar. Pensemos en un sentimiento, por ejemplo, estar feliz o eufórico. La presencia de ese sentimiento requiere cierta intensidad. Si la intensidad baja, probablemente ya no esté feliz, esté contento o alegre. Bien, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es la que plantea que las sensaciones son menos variadas que los sentimientos, que son más variados y diversos. Esto se relaciona con el punto anterior, porque justamente las sensaciones, al no haber variación de cualidad cuando varía la intensidad, son mucho menos que los sentimientos, que ante cualquier variación de intensidad varía su cualidad. Y la tercera diferencia es que las sensaciones se basan en una multiplicidad. ¿Por qué? Porque su origen está dado por los objetos de la experiencia, que son múltiples, mientras que los sentimientos tienen como origen al sujeto, que es único, es una unidad. Por lo tanto, hablamos de un origen único. Habiendo situado el objeto de estudio, vamos a hablar ahora de la metodología que emplea Gunt para poder abordarlo. Bien, algunas consideraciones son las siguientes. La psicología, dice Gunt, tiene que usar los mismos métodos que utiliza la ciencia natural. Por otro lado, Gunt plantea que se debe tener en cuenta que la intención del observador puede alterar los hechos observables y finalmente, considerando este punto, él lo que va a decir es que solo podemos utilizar la metodología experimental o una observación experimental, pero nunca la pura y sola observación. ¿Cuál es el método entonces que va a crear Gunt para abordar la conciencia? Bueno, él lo denomina introspección experimental. Este método implica que el sujeto atiende a un determinado estímulo que se le presenta en el laboratorio y debe percibir o prestar atención a sus sensaciones y sus estados mentales mientras realiza una tarea. Bueno, entonces la introspección experimental se dedica al estudio de la conciencia a través de herramientas o instrumentos de laboratorio que le otorgan validez científica. La introspección experimental era un proceso rígidamente controlado que no se limitaba a un mero autorreporte, sino que comprendía medidas objetivas. En este sentido, a Gunt le interesaba trabajar con la medición de los tiempos de reacción, el ritmo cardíaco o la respiración. Y para ello utilizaba ciertos instrumentos, como el manipulador de reacciones, el cronoscopio de Hipp y el taquitoscopio. Bueno,
Hasta acá llegamos con el texto de Wundt, espero que les haya servido y nos encontramos en el próximo video.